Sí, muy bien. Listo, perfecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrés Apolinar. Yo soy residente de segundo año en neurocirugía y el tema que voy a presentar hoy es síndrome de Caudequina y cono medular. Como introducción vamos a hacer algunos reparos sobre la anatomía. Entonces, en la anatomía tenemos que caer en cuenta de primeras que va a existir una discordancia entre lo que va a ser la columna vertebral y la médula, ¿no es cierto? Esto a partir de que la columna vertebral se va a seguir desarrollando, va a seguir creciendo a lo largo de algunos años, mientras que la médula se va a quedar restringida de tamaño y no va, pues, va a dejar de crecer, lo cual va a hacer que haya una incongruencia entre el sitio en el cual nace la raíz y por el cual emerge. Estas discordancias entonces a nivel cervical van a ser de 1 a 2 niveles, pero cuando llega a la parte sacra ya va a ser de 5 o incluso más niveles. Y aquí es donde se comenzó a denominar el punto a partir del cual termina lo que hace el cono medular, que se ha catalogado, como les señalo ahí, entre T12 y L2. Entonces, ¿cómo sucede esto? Básicamente, cuando estamos más o menos en un paciente hacia los 12 años, vamos a encontrar que el nivel ancual, vertebral, al cual se va a encontrar la diferencia entre el cono y la cauda, va a ser más o menos entre el E2 y el E3, más o menos hacia la mitad del cuerpo vertebral del E3. Ya cuando avanza la edad, en el caso de las mujeres, vamos a encontrar de que se encontraron ligeramente más abajo entre el E1 y el E2 con respecto a los hombres, que lo podemos encontrar entre T12 y L1. Y esto se ha estudiado en múltiples ocasiones, por ahí traigo en este artículo, recopilaron varios estudios que se han hecho por resonancia o que se han hecho cadavéricos, en el cual buscaban determinar en qué nivel de la columna vertebral se encontraba el inicio la parte final del cono medular. Lo que se encontró con mayor frecuencia fue que se encontraba a nivel de L1, en la mitad de L1, y que de la mitad de L1 para arriba, principalmente se puede considerar un cono medular y de ahí para abajo la caudequina. Entonces, ellos proponen la definición de cono medular y de caudequina dependiendo el nivel de injuria vertebral. Entonces, si yo tengo un nivel entre T12 y L2, ellos lo consideran como un cono medular y entre caudequina entre L3 y L5. Esto ya lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Mientras que en el nivel neurológico, que precisamente en esto es en lo que va a radicar la dificultad para poder hacer el diagnóstico diferencial, se encuentra que entre T12 y S5 se va a encontrar el cono medular, pero se solapa con el E3S5 que va a corresponder a la cauda equina. Esta anatomía, entonces, vamos a encontrar que se va a encontrar cubierto por las meninges, ¿no es cierto? Lo que va a ser aracnoides, dura madre, pero en la parte más distal, en la parte más inferior, vamos a encontrar que esa dura madre va a generar como una especie de bolsillo y que adicionalmente se va a formar una estructura que se va a llamar el filum terminal. Este filum terminal no es más que un tejido conectivo de pía madre que más o menos mide aproximadamente unos 20 centímetros de largo. La irrigación de esa parte es muy importante, ya que vamos a encontrar una variación anatómica, y es que si bien va a estar irrigado inicialmente por lo que va a corresponder, no sé si se está viendo el cursor, pero lo que va a corresponder a la arteria medular anterior y a las arterias medulares posteriores. Mientras aquí podemos ver cómo va a ir cayendo cada una de estas arterias, la medular anterior, para ir a irrigar lo que va a ser como tal la caudequina, y por la parte posterior, las posteriores para ir a irrigar también lo que va a ser la caudequina. Sin embargo, podemos encontrar algunas variaciones anatómicas y eso va a ser la arteria de Adam-Kivitz, que la vamos a encontrar entre T5 y T8 en el 15%, entre T9 y T12 en el 60% de los pacientes, pero aún más relevancia en esta parte va a coger la arteria de esprogentoterón. Si bien no es una arteria que se encuentre en todas las personas, más bien es una arteria inusual a veces de encontrar,
se va a encontrar entre los cuerpos vertebrales de L2, L5 emergentes, que es precisamente la que tenemos aquí en la parte inferior. Si hemos marcado con el 6, tendríamos lo que va a ser la arteria ilíaca interna, y esa arteria ilíaca interna es donde va a salir finalmente, marcado con el 7, la arteria de escrogengoterón. Entonces, ¿cómo encontramos qué es lo que sucede en esta parte de la parte neurológica? Lo que vamos a encontrar es que las raíces que van a emerger las vamos a encontrar desde L2 hasta S5. Pero lo que va a corresponder de L2 a S2 va a ser básicamente más que todo la parte motora. Y en S5 y en S3 S5 vamos a encontrar más que todo la parte de esfínteres. Por lo cual es que encontramos esfínteres tanto en el cono medular como en la caudequina, y ya vamos a aclarar fisiopatológicamente cómo es que se sucede esto. Adicionalmente, entre S3 y S5 vamos a encontrar muy importante el reflejo bocavernoso y el guiño anal, que van a ser muy indicativos precisamente de una lesión de caudequina. Y otra cosa a resaltar va a ser el reflejo aquiliano. El reflejo aquiliano, como vemos que se da entre S1 y S2, este reflejo aquiliano se va a encontrar abolido en el cono medular, mientras que en la caudequina se puede o no se puede encontrar abolido según el nivel de la lesión, ya que si tenemos una lesión que compromete las raíces S3 S5, pero no nos compromete S1 y S2, pues no vamos a encontrar la abolición del reflejo aquiliano. Entonces han propuesto formas para poder hacer una definición de este cono medular y esta caudequina. Así, se han basado en que se debe tener un historial del evento causal, el examen clínico para valorar la parte también de los esfínteres, la pérdida de la sensibilidad sacra, denervación electromiográfica. Sin embargo, en esa denervación vamos a tener en cuenta que esta se produce más o menos entre las 3 semanas en adelante, es que vamos a encontrar algún cambio electromiográfico, y que si tenemos ya una etiología diagnosticada desde la parte radiológica, pues no nos va a ser necesario hacer un estudio electromiográfico. Entonces, vamos a comenzar con lo que va a ser la caudequina. La caudequina se denomina como una condición clínica que surge de una disfunción aguda, subaguda o crónica de las raíces nerviosas que conforman la caudequina. Esa caudequina, entonces, como vemos, tiene múltiples definiciones. Hay algunos que los definen desde la parte del nivel vertebral que está lesionado. Entonces hacen el estudio imagenológico y si está lesionado desde L2 para abajo, consideran que el paciente tiene una caudequina. Obviamente eso asociado a la clínica, ¿no? Y hay otros que se ciñen únicamente a la parte clínica. Desde la parte clínica, entonces ellos consideran que tenemos una caudequina cuando tenemos un dolor lumbar bajo, que se irradia hacia miembros inferiores y que se asocia a 4 de los siguientes, que van a ser incontinencia urinaria, retención urinaria, incontinencia fecal, retención fecal, pérdida del tono del esfínter anal, disfunción sexual, anestesia o hipoestesia en silla de montar. Entonces vemos que está siempre muy relacionado con lo que hacen los esfínteres, vesical, fecal y la parte sexual. ¿Cómo es la epidemiología de esa enfermedad? Básicamente, encontramos que tiene una incidencia de 2 a 7 por cada 100.000 habitantes año, 4 de cada 10.000 pacientes que aquejan un dolor lumbar presentan una caudequina, y adicionalmente su causa más va a ser la hernia discal. De ahí a resaltar que de las disectomías que se realizan, el 0.12 al 5% los pacientes presentan una caudequina. Su etiología es variable, tenemos múltiples etiologías, sin embargo, como les mencionaba, lo más frecuente van a ser las hernias del núcleo pulposo. Vamos a encontrar entonces que lo más frecuente va a ser que se localicen entre el E4 y el E5, aproximadamente en un 60% de los casos. Y otras etiologías que podemos encontrar van a ser tumores primarios o metastásicos o etiología traumática.
En este estudio de 15.668 pacientes, que fue una corte retrospectiva, se encontró que efectivamente la hernia discal fue lo más frecuente en el 65% de los casos, y ya etiologías menos frecuentes, pero de relevancia, fueron la estenosis lumbar, el hematoma posoperatorio, tumor y trauma. Pero entonces, ¿dónde se localiza esta hernia discal? Entonces, en este artículo del 2015 quisieron verificar en qué sitios era lo más frecuente que podíamos encontrar esta hernia discal, y lo más frecuente que encontró fue el E4-L5 y como segundo el E5-C1. Vemos que son precisamente localizaciones bajas. Y adicional a ello, se mencionaba que abombamientos pequeños pueden causar también una caudequina. No necesariamente necesitamos una protrusión discal grande. Y esto es dado porque los ligamentos amarillos pueden estar hipertrofiados, ya por un paciente de edad puede tener esos ligamentos amarillos hipertrofiados, lo cual nos va a reducir el canal, y al reducir el canal, pues puede contribuirnos también a que se genere, con un menor tamaño se genere la clínica. Dentro de los tumores podemos encontrar lo que va a ser el ependimoma mixopapilar, que recobra gran importancia. Este se da a partir de remanentes de células ependimales del filum terminal. Otras etiologías que encontramos va a ser el schwannoma, el paraganglioma, el meningioma y el astrocitoma. Tumores metastásicos como el carcinoma de pulmón, el carcinoma de mama y el linfoma. Obviamente, estas etiologías neoplásicas van a tener un mal pronóstico, pero no solo un mal pronóstico desde el punto de vista oncológico, sino desde el punto de vista funcional, dado que son pacientes que van a acudir más frecuentemente con una clínica ya crónica, una compresión crónica, que ya esas raíces están muy lesionadas y que eso va a contribuir en un mal pronóstico como tal al paciente. Tratamientos para esa parte: cirugía, radiación, esteroides. Y adicionalmente, pues tener en cuenta que radiación y esteroides también le pueden contribuir al paciente a reducción del dolor. Dentro de la parte infecciosa, que si bien es poco común, podemos encontrar el citomegalovirus asociado a los pacientes que presentan SIDA. Este lo vamos a diagnosticar mediante el líquido cefalorraquídeo con el DNA, y nos va a llevar, podemos tener pacientes que se presentan con CD4 menor de 100 células por milímetro cúbico. Todos pueden llegar a desarrollar alguna radiculopatía cuando se enfrentan con el citomegalovirus. El tratamiento de esto va a ser el cáncer. Otra de las etiologías infecciosas relevantes va a ser el herpes. El herpes, que nos va a dar un síndrome que se llama el síndrome de Erber, que ese se da principalmente cuando se da una reactivación de ese herpes, y va a dar una clínica de una radiculitis y mielitis. Estos pacientes también los vamos a diagnosticar por líquido cefalorraquídeo, y el tratamiento va a ser con aciclovir. Entonces, como vemos en la imagen, precisamente en este T2 que se encuentra a la izquierda, vemos una mielitis, y ya en la parte, en la gráfica C, podemos ver algunos signos de una radiculitis en todas las imágenes de la parte C. Iatrogénica es muy rara, se puede llegar a presentar en 8.2 por cada 10.000 casos quirúrgicos, se asocia a anestesia espinal, se asocia a radiación, y no se tiene un tratamiento realmente muy establecido. Otra de las etiologías va a ser la aracnoiditis. Entonces, esa inflamación del aracnoides, que nos puede dar tres tipos. Puede ser tipo 1, que solo va a ser una implicación de la una aglomeración central o conglomeración de las raíces, como vemos en la imagen, que encontramos precisamente como aglomeradas todas esas raíces. La tipo 2, en la cual vamos a ver que se va a adherir todo ese saco tecal y que nos va a generar un saco tecal vacío, o la tipo 3, en la cual vamos a encontrar una inflamación crónica y fibrosis que pueden generar una aracnoiditis osificante, como vemos en la gráfica, que vemos en el dibujo, que vemos partes osificadas de esa aracnoiditis.
Pero entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la imagen nos sale negativa? Entonces, cuando la imagen nos sale negativa, nosotros podemos tener otras etiologías como hacer la fístula arteriovenosa dural, polirradiculoneuropatías, vasculitis, meningitis neoplástica. Entonces, para eso entonces vamos a utilizar ya sea funciones lumbares, vamos a usar arteriografías que nos vayan a contribuir al diagnóstico de esa enfermedad. Desde el punto de vista fisiopatológico, entonces lo vamos a dividir en incompleta y completa. Esa división recobra importancia tanto para el pronóstico del paciente, dado que la completa se va a caracterizar por la retención urinaria o incontinencia urinaria por rebosamiento. La incompleta es aquella que no presenta esa clínica, el paciente puede presentar algunos síntomas urinarios, ya sean sensación urinaria alterada, pérdida del deseo para orinar, o que necesita hacer pujo para la misión, pero no va a tener como tal ni retención ni incontinencia. Esto es porque los pacientes que se presentan con una clínica incompleta tienen más frecuencia, tienen un mejor pronóstico que los pacientes con una completa. Y estos son los que debemos pensar más en llevar en las primeras horas de presentación de la enfermedad. Entonces, de la parte fisiopatológica, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo se controla ese reflejo de la micción? Entonces, la micción, vamos a ver que se encuentra una parte simpática a partir de D10 a L2 por medio del nervio hipogástrico que nos va a contribuir a una relajación del detrusor y una contracción del esfínter interno. El parasimpático, que precisamente es uno de los que vamos a tener lesionados porque su centro va a ser a raíz de S2-S3, sea por en medio de un nervio erector parasimpático que nos va a ir a inervar esa vejiga. Esa inervación de la vejiga, entonces, por medio del parasimpático nos va a llevar a una contracción del detrusor y una relajación de ese esfínter. Que si se llega a lesionar, entonces vamos a tener un paciente que va a cursar con una retención urinaria, ya que no se contrae el detrusor y el esfínter no se relaja. Y la otra parte que vamos a perder va a ser la parte somática, entre S3 y S4. Esa parte somática se da por medio del nervio pudendo y va a dar la contracción del esfínter externo, que es el esfínter voluntario, por lo cual los pacientes también van a perder el control voluntario de la micción. La otra parte que vamos a encontrar va a ser la parte fecal. Entonces, por la fecal, tenemos que, tras la ingesta de un alimento, por medio del nervio vago se va a dar el reflejo gastroiliar. Ese reflejo gastroiliar nos va a ir a llevar la materia fecal hasta lo que hace la ampolla rectal. Una vez llega la ampolla rectal, esto va a generar unos estímulos por medio de los nervios espláncnicos pélvicos que van a ir hasta la corteza. Ese viaje hasta la corteza va a generar que el paciente sienta la sensación o el deseo de la defecación. Una vez el paciente siente eso, va a viajar otra vía por medio pues va a viajar hasta lo que va a ser S3, S4, ¿no es cierto? Donde vamos a encontrar los nervios pudendo. Ese nervio pudendo va a ser el que se encarga de inervar lo que va a ser el esfínter anal voluntario. Entonces, el paciente que tiene una lesión en la caudequina, al perder el control sobre ese S2-S3, S2-S3, S3-S4, va a generar que se pierda el control voluntario de la defecación, por lo cual el paciente va a generar una incontinencia fecal. La otra vía nerviosa que encontramos alterada va a ser la erección. La erección se va a dar por la parte parasimpática. Entonces, en la parte parasimpática, lo que vemos aquí en verde, que va a ser ese nervio pélvico va a viajar hacia el cuerpo cavernoso. Una vez llega al cuerpo cavernoso, entonces va a encargarse de inervar lo que hace el cuerpo cavernoso y la arteriola dorsal del pene. Esta arteriola dorsal precisamente es la que va a recobrar más importancia para la erección del paciente, ya que al estimularse va a generar un mayor influjo arterial y esto es lo que va a contribuir finalmente a la erección. Cuando el paciente tiene
una lesión de esta estimulación parasimpática, entonces el paciente va a perder la erección, va a tener dificultades para la erección. Ya con esto, entonces podemos hacer la historia clínica del paciente y el examen físico del paciente. Entonces el paciente, como ya les había mencionado, se va a presentar desde la historia clínica con disfunción vesical, disfunción fecal, sexual y una hipoestesia o anestesia en silla de montar. Adicional a eso puede tener un dolor de espalda que va a ser severo y va a tener cambios motores y sensitivos de las extremidades. La ciática puede ser uni o bilateral, ya que estamos hablando únicamente de motoneurona inferior, entonces son raicillas que pueden ir direccionadas hacia una de las dos extremidades o hacia las dos. En el examen, entonces, como estamos frente a un síndrome de motoneurona inferior, vamos a encontrar que los pacientes tienen una pérdida del tono anal, tienen adicionalmente una arreflexia, principalmente del reflejo aquiliano, pero esto va a depender del nivel de la lesión, como les había mencionado anteriormente, ya que si el reflejo aquiliano sea entre C1 y C2 y si tenemos una lesión por debajo de ese nivel, pues no vamos a ver una alteración del reflejo aquiliano. Se ha caracterizado de diferentes, se ha estadificado de diferentes formas esta caudequina, contribuyendo a darle como una mejor orientación hacia el pronóstico del paciente, es que se catalogaba como una caudequina sospechosa cuando se tiene un dolor radicular bilateral, en una incompleta cuando se acompaña de dificultad urinaria por un origen pues, neurológico, ¿no es cierto? Una vejiga neurogénica que decimos. Una retención es cuando pues, el paciente ya nos cursa con la retención urinaria, y la completa, que es cuando ya vamos a tener esa incontinencia urinaria presente en el paciente. La severidad de la presentación puede ser, la vamos a hallar desde preclínica a tardía. En la preclínica únicamente vamos a tener cambios electromiográficos. Tener en cuenta que los cambios electromiográficos los vamos a ver de la semana 3 en adelante. Y van a haber cambios en el nervio pudente. El temprano va a ser más que todo alteraciones sensitivas, esa sensación de silla montada. El intermedio, algunas dificultades ya para la micción, pero no retención ni incontinencia, y el tardío es el que ya se presenta con la retención de continencia. Al examen físico, entonces, como vemos, si estamos hablando de todo lo que va a ser S1, S2, S3, S4, S5, vemos que precisamente se va a presentar en lo que va a ser lo que describimos como una silla de montar. Pero esta silla de montar, como las raíces, como son varias raíces nerviosas y la lesión puede estar focalizada en alguna de las raíces nerviosas de un solo lado, se puede presentar con lo que vamos a denominar como una silla de montar asimétrica. Adicionalmente, lo que les mencionaba ya anteriormente del reflejo aquiliano, y lo otro importante va a ser el control de los esfínteres. Entonces, nosotros normalmente en un postmicción vamos a encontrar un 50 cc de residuo postmiccional. Debemos valorar entonces siempre en estos pacientes ese reflejo postmiccional, y adicionalmente, en algunos casos, puede ser útil también la urodinamia. ¿Qué se ha encontrado? Que en pacientes que tienen 500 mililitros de volumen postmiccional se asocia con un RR de 4. Pero si ese paciente tiene esos 500 mililitros y presenta adicionalmente al 2 de alguno de estos tres, que van a ser ciática bilateral, retención urinaria, incontinencia rectal, prácticamente estamos haciendo ya el diagnóstico con un RR de 48. Por eso se ha dicho que el diagnóstico de esto es clínico. Sin embargo, para llegar a la etiología también necesitamos la ayuda de lo que hace la resonancia. Aquí encontramos entonces las diferencias entre el medular y la caudequina. Básicamente, a grandes rasgos, va a ser que la caudequina, por ser raicillas y por ser motoneurona inferior, va a ser de características asimétricas el déficit sensitivo. El dolor en la caudequina va a ser severo,
va a ser más prominente, asimétrico, de características radiculares, a diferencia del cono medular, que estamos hablando de una lesión más superior, donde va a ser poco frecuente el dolor, va a ser bilateral y simétrico. En la parte del déficit motor, también encontramos en la caudequina, pues asimétrico por la misma característica, versus un déficit motor simétrico en la parte del cono medular. Los reflejos van a ser variables en la caudequina, ya que, como les mencionaba, dependiendo del nivel donde se lesione, mientras que en el cono medular el aquiliano va a estar ausente y el rotuliano, que va a ser más arriba, pues va a estar normal. La disfunción de los esfínteres en la caudequina es más tardía y es menos severa, ya que pues tiene como otras vías para poder llegar ahí a inervar la vejiga, mientras que en el cono medular, como se va a lesionar el centro de donde salen esas raicillas, entonces va a ser de forma precoz. La disfunción sexual igualmente va a funcionar que los esfínteres. Y el diagnóstico de esta enfermedad la vamos a hacer mediante TAC. Entonces, mediante TAC en el caso de que pensemos en un evento traumático. Y ya para el método diagnóstico como tal de elección va a ser la resonancia. Ya que lo que decíamos, lo más frecuente van a ser las hernias de disco. Esas hernias de disco las vamos a encontrar en una sensibilidad específica en la resonancia de aproximadamente el 81%. Muy bien. El tratamiento, entonces, lo vamos a basar a partir de síntomas y hallazgo imagenológico comprensivo. Si tenemos esas dos, debemos hacer un tratamiento entre las primeras 24 a máximo 48 horas de iniciados los síntomas. Y esto es lo que va a proveer un mejor pronóstico para estos pacientes. En este estudio de una corte retrospectiva del 2019 se tomaron 20.000 pacientes y se encontró que los pacientes que se trataban de forma tardía, pues, si estaban más comprometidos, tenían una mortalidad mayor, un OR de 9.6, pero las complicaciones tardías también, finalmente, tras discriminar el grupo de mortalidad, se encontró más frecuente en el grupo tardío en las complicaciones, con un OR de 1.41 y una P significativa. Entonces, el tratamiento de ese paciente básicamente va a ser descomprimir inicialmente y ya según la característica de la etiología que tenga el paciente, pues se va a orientar según sea la parte neoplásica, solo sea la hernia discal o lo que presente el paciente, se va a orientar hacia este camino. Para el caso del cono medular, entonces lo vamos a definir como una lesión en la región entre la médula espinal y las raíces nerviosas. Esta va a tener una incidencia de 1.5 a 1.7% con una prevalencia de 4.5 por cada 100.000 personas a 10 años. Igualmente vemos cuántas definiciones hay. Hay múltiples definiciones, no se ha llegado a un consenso. Algunos dicen que arranca desde T11, otros que arranca desde T12, pero lo que se denomina más frecuentemente es que termina a nivel de L1, aunque hay algunas personas que lo denominan que termina a nivel de L2. Y ya hay otros que lo definen netamente desde la parte clínica, donde vamos a encontrar esa vejiga neurogénica, la pérdida de la sensación de las raíces sacras de S3, S4, S5, y como estamos en este caso, vamos a hablar de motoneurona superior e inferior. Los pacientes por la parte de la motoneurona superior se van a encontrar con hiperreflexia, con clonus, con espasticidad y con un déficit sensitivo. Etiología, tenemos múltiples etiologías tenemos, básicamente inflamatorias, tumorales, infecciosas, no tumorales, traumáticas. Entonces vemos que vuelve y se asoma ahí la hernia del núcleo pulposo. De la parte tumoral vemos que muy frecuente el ependimoma, infecciosas el estafilococo, no tumorales la sarcoiditis, inflamatorias la mielitis transversa. Pero entonces también podemos tener algunas etiologías diferentes. Por decir, este fue un reporte de caso que se encontró una hernia de disco. Vemos que es una hernia de disco realmente foraminal, que se encontraba entre S1, y pues pensaríamos, pues eso no me explica del todo la clínica, dado que no me está haciendo como un efecto compresivo sobre lo que va a ser el cono medular, ¿no es cierto? Sin embargo, si se acuerdan, les había mencionado una arteria que se llama la arteria Sproges-Gotteron.
Precisamente esa arteria estaba entrando a ese nivel, y al entrar a ese nivel estaba generando pues una isquemia del cono medular, y era lo que daba como tal la etiología de este síndrome con esta hernia. Otra puede ser precisamente también relacionado con la arteria del progeroterón, paciente que se ha presentado inicialmente con dificultad urinaria, dolor lumbar derecho severo, de inicio súbito, terminó evolucionando una paraparesia severa con compromiso de esfínteres, y lo que se encontró fue una fístula arteriovenosa perimedular del cono medular que afectaba precisamente la arteria del progeroterón, como vemos en la imagen. La clínica va a ser muy similar a lo que ya habíamos hablado. Entonces es anestesia en silla de montar, que en este caso va a ser de características simétricas. Adicionalmente, vamos a encontrar el compromiso de los esfínteres, vesical, anal, la disfunción sexual, y ya al valorar el reflejo aquiliano vamos a encontrar es una hiperreflexia, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una motoneurona superior. Dentro de la clínica, entonces, por decir, para el caso de los pacientes que se presentan con tumores espinales primarios que generan un efecto compresivo, lo que se ha encontrado más frecuentemente van a ser dolores en extremidades inferiores, el lumbago, las alteraciones sensitivas y alteraciones vesicales intestinales. El tumor más frecuente que se encuentra que genera este síndrome va a ser el ependimoma mixopapilar, que se encuentra en el 50% de los casos. Y etiologías un poco menos frecuentes, pero que tenemos que tener en cuenta, vamos a ver el hemangioblastoma, el lipoma y el astrocitoma. Siguiendo con la parte clínica, entonces, estos pacientes, a pesar de que en oportunidades se pueden presentar sin el compromiso vesical, en este estudio del 2004 quisieron valorar si esos pacientes no tenían ninguna lesión efectivamente vesical. Y se encontró que en el 91% de los pacientes que acudían con un tumor del cono medular presentaban alguna anomalía urodinámica, que en oportunidades pues no era o reportada por el paciente o no era ya porque no fuera percibida o por la parte de pena que presentaba el paciente. El 58% de estos pacientes se presentaron con síntomas con la micción, y los síntomas más frecuentes iban a ser la disminución de la necesidad para orinar, la disgenergia del esfínter del detrusor y la reflexia del detrusor al orinar. El diagnóstico, vamos a acompañarnos de lo mismo, la tomografía en el caso de eventos traumáticos y la resonancia para eventos que sospechamos más de un tumor. Entonces ese ependimoma mixopapilar va a salir a la raíz de lo que va a ser el filum terminale, se da por unas células productoras de mucina, ¿no es cierto? Entonces esas células ependimales van a comenzar a producir esa mucina, blanda, lobulada y encapsulada, que va a comenzar a crecer lentamente, y su mayor frecuencia va a ser en los hombres. Entonces aquí vemos cómo se ve esa hiperintensidad en el T2, y vemos cómo está captando pues en la fístula. La otra etiología que hace la fístula arteriovenosa, entonces la encontramos en la fístula tipo 1, que va a ser esa fístula dural. En el 80% de los pacientes se va a encontrar entre T6 y L2, y se va a acompañar de lo que va a ser una hipertensión venosa crónica, hipoxia crónica, mielopatía progresiva. Entonces, en la parte del T2, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una parte central hiperintensa con una parte periférica hipointensa, y vamos a encontrar también algunos espacios de vacío o flujo de vacío de señal en la imagen contrastada. El tratamiento lo vamos a basar también igualmente en síntomas y hallazgos imaginológicos, buscando siempre un tratamiento entre las primeras 24 a 48 horas del inicio de los síntomas de los pacientes, para proveerles un mejor pronóstico. Entonces, el pronóstico de estos pacientes se va a basar en la severidad de los síntomas al inicio, el intervalo hasta la intervención quirúrgica, los síntomas agudos y el alivio del dolor
pues, el alivio del dolor, que va a ser el principal beneficio que van a tener esos pacientes con la descompresión. Sin embargo, debemos tratar de buscar que los pacientes mejoren la parte del compromiso de los esfínteres, que se pueda dar hasta en el 50% de los pacientes. Indicadores del pronóstico del cono medular y la caudequina. Básicamente, ¿qué nos va a beneficiar? Nos va a beneficiar que usted trate el paciente de forma temprana, menos de 48 horas del inicio de los síntomas. Otra de las cosas que nos va a ayudar más es que el paciente tenga una sensación, que al examen físico tenga la preservación de la sensación al dolor en la parte sacra. Si ese paciente tiene esto, entonces el paciente va a tener un mejor pronóstico. Adicionalmente, tienen un mejor pronóstico los pacientes jóvenes y los pacientes que tengan intacto el reflejo bulbocavernoso. Para la parte del cono medular, ¿qué nos va a hablar qué nos va a empobrecer ese pronóstico en el cono medular y en la caudequina? En el cono medular, entonces vamos a encontrar los pacientes que tratamos luego de 48 horas y los pacientes que tienen una hemorragia en la columna al hacer la resonancia. Y en la caudequina la vamos a dividir si es una caudequina completa o si es una caudequina incompleta. Si es una caudequina completa, entonces la historia preoperatoria del paciente de dolor, a nivel lumbar. Y también en este vamos a encontrar que el paciente tenga ya una disfunción rectal. La disfunción rectal nos va a ser un marcador de mal pronóstico para el paciente. Y en la caudequina incompleta vamos a ver el paciente que se presenta con una ciática bilateral va a tener un peor pronóstico que el unilateral y también el paciente que se acompaña de un dolor en extremidades inferiores. Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Aló, Andrés, ¿me escuchas? Sí, señor, sí, profe. Bueno, muchas gracias. Mi experiencia personal ha sido que el síndrome del cono medular y de la caudequina tienen un pésimo pronóstico en cuanto a la recuperación neurológica de los esfínteres. Y es muy importante también que las lesiones, pues me salgo un poquito del tema, las lesiones superiores al cono, cuando hay lesión completa, tienen muy buena respuesta al estimulador sacro, al SARS, al estimulador de las raíces anteriores sacras, que es un dispositivo que se coloca precisamente en S2, S3 y S4 para mejorar la erección y la función vesical y rectal. Yo no tengo más comentarios. Andrés, me parece que es una revisión muy buena, sobre todo para los estudiantes y los residentes que nos están acompañando. Si alguien tiene alguna pregunta, ojalá de los estudiantes o los médicos generales, con mucho gusto.